Yo soy Luis Enrique Mejía Godoy. Bueno, es medio loco esta historia de que yo me llamo Luis Enrique cuando realmente me bautizaron como Ramón Augusto. Y esto yo lo supe hasta mis 20 y pico de años. Porque precisamente en mi viaje definitivo a Costa Rica, en 1967, para ese viaje tuve que sacar mi primer pasaporte. Entonces me pidieron, como es lógico, una partida de nacimiento y fui a mi pueblo, a Somoto. Y resulta que en el registro no aparece el tal Luis Enrique Mejía Godoy. Me dice el funcionario del registro, bueno, aquí el único que aparece un 19 de febrero de 1945, hijo de don Carlos de doña María Elsa, él es un tal Ramón Augusto. Y era correcto, un tal, porque ese tal no era yo. ¿Qué sucede? Me regreso a mi casa preguntándome primero qué es lo que había pasado con mi nombre. Y le digo a mi mamá, que estaba en su pulpería, mamá, ¿y yo me llamo Luis Enrique o Ramón Augusto? Y me dice mi mamá, ay, monseñor. Entonces caí a la cuenta y después ella me contó que quien me había puesto el nombre de Luis Enrique cuando yo me llamaba Ramón Augusto había sido mi tío el cura, monseñor Luis Enrique Mejía y Fajardo. Entonces así fui yo con mi partida de nacimiento original buscando 2 testigos que comprobaban que yo era yo. Y entonces me hice mi pasaporte por primera vez con el nombre oficial de Luis Enrique Mejía Godoy, que pareciera un nombre artístico, pero no lo es. Mucha gente cree que Somoto, nuestro pueblo, el pueblo de los Mejía Godoy, entre otros, es un invento de los Mejía Godoy, porque nosotros hablamos muchísimo de nuestro pueblo, de nuestro querido pueblo, que originalmente se llama Tepec Zonate, que en náhuatl quiere decir el Cerro de las Codornices. Y Somoto es en realidad un pequeñísimo pueblo arrinconado en el último rincón del norte de Nicaragua, a 15 kilómetros de la raya fronteriza con Honduras en El Espino. Y entonces ese pueblecito, que es nuestro pueblo, nosotros empezamos a mencionarlo en nuestras canciones, en nuestras entrevistas, en nuestros conciertos, y mucha gente pensó, sobre todo en Europa, que era un poco como el Macondo de García Márquez. Y es cierto, porque cada pueblo de uno es su propio Macondo. Y es un Macondo bello, que yo lo recuerdo, por supuesto, con calles de tierra, donde no habían automóviles, donde no habían radio, por supuesto tampoco televisión. Y todo se escuchaba, sobre todo a la hora de embrocar los huacales y apagar los candiles. Entonces uno podía escuchar la conversación de allá en la esquina, donde habían algunos de los personajes del pueblo fumándose sus cigarrillos de tusa, y uno podía escuchar clarito la conversación de estos personajes. Ese es Somoto, un rincón entre los rincones, un charquito de Texas de las Segovias.
Por supuesto que las historias de Somoto, las historias de mi pueblo, aun cuando sea mi propia historia, porque la historia de mi familia, de mis ancestros, de mi casa, siempre de alguna manera parecen historias mágicas. En aquellos años, estoy hablando de los 50, yo nací en el 45, o sea, puedo recordar cuando tenía 5 años que en el pueblo habían 5 pianos. Si no recuerdo mal, todos eran alemanes. ¿Cómo llegaron esos 5 pianos a Somoto? Que quedaba Somoto, como he dicho, donde el diablo perdió la chaqueta. ¿De dónde venían esos pianos? De Alemania, por supuesto. ¿A dónde? Al único puerto en aquel tiempo, a Corinto. Y de Corinto a León. ¿Cómo? En tren, supuestamente. ¿Y de Managua a Somoto? Bueno, no se iban de Managua a Somoto. Se iban de León en mula. Los pianos los llevaban en mula por la montaña. Cruzaban toda la montaña. Llegaban, bueno, me imagino que duraría más de una semana ese viaje. De tal manera que iban acampando, ahí venían los pianos, uno por uno, ¿no? No todos los pianos llegaron al mismo tiempo. Y además iban desarmados los pianos. Otra pregunta que me hago, ¿quién armaba esos pianos en el pueblo? Tengo muchas preguntas que nadie me ha podido responder, algunas sí. Entonces yo tengo que imaginarme, y como soy artista y como soy creativo, me encanta ficcionar mi propia historia, mi propia vida. Pero bueno, en esos pianos que llegaron en distintos momentos, todos en la calle Real, porque todos eran de mis tías, las Armijo. Estas tías, yo ficciono la historia y digo que a la hora de la siesta, ellas se sentaban en el piano a tocar la misma canción. Y entonces en el pueblo se oía una habanera, por ejemplo, como La Paloma, que tocaban mis tías en los 5 pianos del pueblo. ¿Puede parecer una locura eso? Pues yo diría que no, porque la realidad es más intensa y más fantástica que la mentira, como dice Sergio Ramírez, como las mentiras verdaderas, que es lo que uno cuenta como escritor, como poeta. Pero todo está basado en esa realidad fantástica. De tal manera que en ese pueblo, también en la casa, en nuestra casa, donde siempre hubo música, mi padre tenía en el fondo del patio, allá detrás del jardín, en un rincón, un taller de carpintería, porque mi papá era carpintero, aunque era más que eso, era ebanista. Yo diría artesano de la madera. Y con maderas bellísimas que aprendió a hacer gracias a una marimba orquesta que pasó de Guatemala hacia Costa Rica, porque nosotros vivíamos en frontera y por ahí absolutamente pasaban por fuerza todos los que querían ir hacia el resto de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México y Estados Unidos. O sea, era la comunicación con el norte. Por ahí vino una marimba que se llamaba la Non Plus Ultra. Imagínense qué nombre. Y estuve en Somoto un par de días, tocaron y mi padre se enamoró de la marimba. Y entonces le preguntó al maestro, ¿cómo se hacía? Entonces tomaron medidas con un amigo músico y mi padre, para hacerlo más breve este cuento, empezó a hacer marimbas. Y las hizo tan buenas que hizo una orquesta con 3 marimbas que se llamó Los Murmullos del Coco. Con esa marimba, mi padre viajó por todos los pueblos de las Segovias en aquellos años en que toda la música era acústica. No habían roconolas, no habían radios, ni siquiera victrolas había. Yo recuerdo la primera victrola como en los años 50, 52, 53 quizás. Y entonces toda la música era en vivo. Y escuchamos a los campesinos que bajaban los domingos al pueblo y traían sus guitarras, sus mandolinas, sus violines de talalate. Y todo era artesanal, todo lo hacían ellos. En ese sentido, de ahí empecé a beber yo el folclore de mi pueblo. Y después, con los años, recordando esa música, hice las primeras canciones, las primeras mazurcas, sobre todo los primeros sones. Entonces Somoto era eso, ¿no?
Es un pueblo que todavía es un pueblo remoto, pobre y empobrecido, desgraciadamente. Un pueblo que antiguamente estaba lleno de pinares, pero desgraciadamente los empresarios de la madera empezaron a hacer contrabando con el pino y totalmente Somoto quedó como un desierto. Pero es un pueblo lindo, hermoso. Es el pueblo nuestro y el pueblo de muchas familias que son artistas, que son poetas, que son músicos y que son orgullo de mi pueblo. Somoto. Uno nunca olvida de su pueblo, por supuesto, los rostros, los personajes, el paisaje hermoso, quizás el clima, pero lo que uno siempre recuerda entra por la nariz. Las rosquillas de Somoto, famosas en el mundo entero. En aquellos años, y todavía, eran unos hornos que, claro, yo de niño los miraba como catedrales, como cúpulas de iglesia. Eran hermosos hornos de barro. Porque Somoto entero es un pueblo de barro, que tiene el corazón de barro y los pies de maíz, mi pueblo. Entonces, las rosquilleras, que tienen fácilmente 150 años de tradición, hacían rosquillas todos los fines de semana. Pero también, antes del olor de las rosquilleras que conocimos, estaba el pan que hacía mi madre. Entonces, la casa pulía a colochos de cedro real y a maíz para hacer la rosquilla, ese olor particular, como se dice en Nicaragua, de la cosa de horno. La cosa de horno son todos los productos, son las rosquillas, las hojaldras, las quesadillas, etc., ¿no? Entonces, es inevitable ese olor que yo me lo traje en el alma, diría, ¿verdad? Y todos esos recuerdos, los crepúsculos de Somoto, detrás del Cerro de la Cruz. Yo hice una colección de crepúsculos y me los metí al bolsillo y los ando desde entonces conmigo. Porque yo siempre ando con Somoto en mi alma, en mi corazón y en mi guitarra. Por todo esto yo escribí una de las canciones a mi pueblo que ahora quiero recordarles cantando a capela. Mi pueblo parece una foto que quedó olvidada en algún lugar del mágico cajón de fotografiar de don Antolín. Mi pueblo se llama Somoto y nunca es el mismo, pero nunca es otro. La música y la poesía siempre han venido de la mano como amantes, independientemente que en determinado momento se separan y la poesía sigue su camino y la música. Pero cuando se vuelven a encontrar, es definitivamente cuando nace la canción. O sea, la canción es música y poesía. Qué lindo para mí descubrir a través de la guitarra de mi padre lo que después va a ser mi pasión por la música y la poesía, que es el canto. Y el oficio, no la profesión, el oficio de cantar. Entonces, decía que cuando mi padre tenía la orquesta de los Murmullos del Coco, era porque el Coco es el río más importante del norte de Nicaragua, que va desde Somoto hasta la costa Caribe. Imagínense ustedes. Esos murmullos los traducía mi padre a la marimba. Pero bueno, ¿de dónde viene el asunto de mi pasión
o di mi enamoramiento con la guitarra. Cuando yo escucho cantar a mi padre, sus valses criollos, sus tangos, sus habaneras, sus boleros, y yo pienso que es muy difícil que la guitarra y quien la toca sean dos cosas separadas. Es como una sola cosa. Un hombre con la guitarra es como que uno haya nacido con ese instrumento. Y ese instrumento originalmente viene de un árbol. O sea, que la naturaleza nos da la posibilidad de tener un instrumento que lo ponemos en el pecho, lo acariciamos. Y de ahí nace esa cosa por la guitarra que me fascina. Entonces, mi padre, que tiene su guitarra guindada de un clavo, sagrada guitarra guindada de un clavo de la pared, nunca me va a permitir que yo baje esa guitarra. Y así debe ser, porque era una cosa sagrada. Pero mi padre se ausenta de vez en cuando, y en una de esas ausencias me pica a mí la mano, y me voy, me subo en un taburete, bajo la guitarra del clavo, me siento en el taburete, la pongo sobre las piernas, no sé ni qué hacer con eso, pero cuando yo hago un acorde, el acorde natural de la guitarra, yo me sorprendo y digo, sí puedo. ¿Qué pretensión? ¿Qué tendría yo? Tendría como 12 años. Y entonces en eso estoy, ping, pong, pum, con la afinación de la guitarra, escuchando esas notas. Todavía no pongo ningún dedo en el diapasón cuando me sorprende mi papá. Cuando él tose para decirme aquí estoy, casi se me sale el corazón por la boca, ¿no? Entonces me dice, ajá, ¿qué está haciendo? Nada, tocando la guitarra. ¿Quiere aprender? Y yo esa pregunta no la puedo responder, pero le digo con miedo, ¿no? Con miedo, con inseguridad, le digo, sí. Yo le voy a decir cómo es. Agarra la guitarra, se la pone, toca algo, canta algo, me dice, así es. Pero esta guitarra no me la voy a volver a tocar hasta que usted sepa tocar guitarra. Entonces, dije yo, me la puso difícil porque a mí lo que me gustaba era la percusión. A los días, así como los 5 o 6 días, aparece mi viejo con una guitarra de palo, como decimos nosotros, de cuerdas de metal, de clavijeros de madera, que había que ponerle agua o escupir un poquito para afinar. 45 córdobas valía la guitarra, hechas en El Salvador, con un par de flores rojas así salvajes. Y esa es mi primer guitarra, y me dice, tome. Gracias a eso. Y mi mamá siempre lo lamentó. Decía, Carlos, si vos le das una guitarra a Luis Enrique, no va a estudiar. Tenía razón mi madre, pues, de alguna manera, porque no iba a estudiar una cosa que no fuera lo que yo quisiera. A eso quizás se refería. Y entonces, desde entonces, la guitarra fue mi compañera. Ya la percusión quedó en segundo plano, y lo que yo había aprendido un poquito de marimba también no me interesé mucho por ese instrumento, y tocaba en el piano en la casa también, de forma autodidacta todo, ¿no? Como todos nosotros en la casa, hasta mi propio padre. Y entonces esa guitarra fue mi compañera por muchos años. Ahí aprendí las primeras mazurcas, las primeras canciones, y empecé a hacer los primeros pininos. ¿Cómo nace el canto? Bueno, como decía, la música y la poesía van juntos. Y entonces creo yo que inevitablemente, en determinado momento de mi vida, me iba a llamar la atención no solamente tocar, reproducir las canciones de otros compositores, sino cómo hacer mis propias canciones.
Y es cuando yo tengo apenas 15, 16 años, que es desde el colegio, me junto con otros amigos que tocaban algún otro instrumento y yo empiezo a hacer mis primeras canciones. De ahí nace entonces el interés por esta canción, que no tenía, había canciones de amor, canciones rock and rolleras, canciones de otros cantores que a mí me gustaban cantar, pero cuando yo dije, voy a escribir algo, escribí, recuerdo, un poema que se llama Rancho color de tierra, reflejo triste de nuestras gentes. Y a partir de ese texto, en 1970, muchos años después, de lo cual vamos a hablar luego, por supuesto, porque es parte de mi historia muy importante, nacieron las primeras canciones y Rancho es una de las primeras canciones que escribo cuando yo definitivamente tomo la decisión de hacer música, de hacer canciones y de ser un trovador errante. Para cualquier nicaragüense la poesía es fundamental. Aunque uno no decida escribir, pues, porque no es un asunto de todos los nicaragüenses, aunque dice el gran poeta José Coronel Urtecho, el poeta del río San Juan, que en Nicaragua todo mundo es poeta mientras no demuestre lo contrario. Y alguien afirmaba también, otra cosa exagerada, que Nicaragua es el país que tiene más poetas por metro cuadrado. Y la verdad es que la poesía es algo que está de forma oral, por supuesto, en un país lleno de analfabetismo, inclusive hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, porque no se puede ser nicaragüense sin haber estado cobijado bajo la sombra de Darío, Rubén Darío. Un poeta que nació también en las Segovias, en Metapa, como se llamaba su pueblo, que hoy se llama Ciudad Darío, por él, por supuesto. Y fue un poeta nicaragüense, pero universal. Y el más universal de los poetas nicaragüenses. Y el más nicaragüense de los poetas universales. De esta manera, Darío nos influyó tremendamente. En primer lugar, porque era obligado en el colegio. No solamente Darío, por supuesto, sino también los grandes poetas de América Latina. Pero nosotros como nicaragüenses, y gracias a estos profesores, a estos maestros, que hacían lo propio educándonos, nos hacían mucho énfasis en los poetas nacionales. Entonces, después de Darío, estaba José Coronel Urtecho, Joaquín Pasos, Ernesto Cardenal, Carlos Martínez Rivas, Azarías Palé, Alfonso Cortés, a quien llaman el poeta loco, por aquel famoso poemita tan pequeñito, un trozo de azul tiene más intensidad que todo el cielo, porque lo encerraban y solamente había una ventanita donde miraba todo el cielo. Ese cielo azul de Nicaragua, que es de un azul dariano. Entonces, parece todo redundante. Y los nicaragüenses así somos, muy orgullosos de nuestros ancestros, de nuestra identidad, de nuestra poesía, de nuestra música. Y yo siempre he dicho que yo, más que poeta, soy un artesano de la palabra. Más que músico, soy un artesano de la música o de los sonidos. Entonces, pero la música, me quería referir a eso, es imposible, en el caso nuestro, hacerlo sin la poesía, sin el texto. Y yo aprendí que muchas de estas canciones que hablaba, que venían de la mano y de la pluma y la inspiración de Lara o de Gardel o otros compositores latinoamericanos, eran verdaderos poemas. O sea, era una canción que tenía un texto muy elaborado, que no duraba
Más de 2 minutos y medio, ese otro milagro. ¿Cómo se puede contar una historia en 2 minutos? Ese es el milagro de la canción. Y un milagro que está íntimamente ligado a las historias contadas a través de la canción ranchera mexicana que habla de todo. Las noticias se contaban, se cantaban con canciones, por supuesto. Y así aprendimos que la milonga y que las coplas eran verdaderas historias de lo que sucedía en otros países y en nuestro propio país. Entonces, el texto, y para hablar particularmente de la poesía, está íntimamente ligada a la música y esto se convierte en canto. ¿De dónde son los cantantes? Dice la canción, ¿de dónde son los poetas? Del universo. Aunque afirmamos, y yo quiero también reafirmar eso, que el corazón está en África. Y vamos a hablar de eso más adelante, porque yo no soy nicaragüense, yo soy nicarafricánico. Y cuando empiezo a experimentar los primeros poemas es porque yo ya empecé a leer poesía. Y entonces está Neruda, inevitablemente, el gran poeta de Chile. Y está Gabriela Mistral, también de Chile. Y están otros poetas que no son ni el norte ni el sur, sino que son del Caribe, como Nicolás Guillén. Y encuentro la negritud de la poesía en estos libros. Todo es un descubrimiento. Para mí, cada cosa que tengo en mis manos, cada texto, cada libro, porque desgraciadamente en mi casa nunca hubo una biblioteca como tal, ¿no? Habían libros, pero no había una biblioteca. Entonces, eso fue a través de nuestra formación en el colegio, cuando fuimos internados en colegios en Managua y en León y en Diriamba, cuando realmente nosotros conocimos una biblioteca en el colegio o una biblioteca, imagínense ustedes, en León o Managua. Hasta entonces tuvimos la posibilidad, o a través del cura mismo, Monseñor Mejía y Fajardo, que en la catedral nos ponía a escuchar música clásica y mirábamos su biblioteca. Y ahí estaban los clásicos. Entonces, a través de eso, uno como niño, uno como joven, empieza a recibir esa información y por alguna razón, en particular que yo no puedo explicar, porque ¿por qué yo soy cantor y por qué soy poeta y por qué escribo cuentos y por qué escribo historias y reflexiones? Porque hay algo en la sangre, en primer lugar. Ese relincho del que yo hablo es el arte, la música, la literatura, la poesía, la cultura popular. Cultura oral, pero que también tomamos de los libros. Entonces, cuando yo después, muchos años después, en los 66, 67, decido venirme a Costa Rica, es cuando empiezo realmente a interesarme por la poesía como una cosa que va a ayudarme muchísimo a escribir mis primeros textos de mis canciones, independientemente que sean canciones de amor, que sean canciones sociales o de lucha o políticas, o canciones simplemente sobre el paisaje, que siempre, y lo vamos a decir más adelante de este conversatorio, lo vamos a decir más adelante, porque mi canción no solamente es nicaragüense, mi canción es centroamericana, latinoamericana, y es una canción que yo creo que también tiene un mensaje para el universo entero. La poesía es la radiografía de una estrella, la biografía de un susurro, la absurda soledad de un domingo feriado y lluvioso. La antigua razón que tienen los pájaros para hacer el diseño de sus nidos sin más recursos que sus picos y sus pequeñísimas garras. La taquicardia de un colibrí libando la miel de los labios de un zacuancoche. La impaciente espera de la tarde para abrazar el crepúsculo detrás de los cerros.
la transparente anatomía de un beso de despedida, la resurrección de la aurora después de una tormenta, el antiguo oficio de la luna de apagar las estrellas antes de irse a dormir. Yo salí de Nicaragua hacia Costa Rica en 1967, en enero de 1967. Y al llegar acá, pues, por supuesto, para mí fue un cambio inmenso, ¿no? Venía a estudiar medicina en la UCR y aunque venía a estudiar medicina y regresarme a Nicaragua, yo nunca me imaginé lo que iba a suceder en los siguientes años en mi vida. Entonces, lo primero es que venir de una dictadura a una democracia, por imperfecta que sea, esta fue un cambio muy fuerte. Yo podía leer todo lo que quisiera, podía hablar todo lo que quisiera. Y en esos años, para suerte mía, se desarrolló en América Latina el famoso boom de la literatura y la poesía latinoamericana. Y todo aquello que se llamó el compromiso del escritor con su realidad, etc. Y fue aquí cuando yo empecé a hacer mi pequeñísima biblioteca, porque podía comprar libros prohibidos en Nicaragua. Libros prohibidos en Nicaragua de poetas y escritores nicaragüenses. Entonces, por eso fue que la poesía la empecé a trabajar en Costa Rica. De una manera muy modesta. Voy a tratar de recordarme un poema que escribí medio comprometido ya con lo que iba a hacer en el futuro la canción social. Dice: mi pueblo tiene 100 parques, cada parque un monumento, cada monumento un mártir y una historia de cemento, pero mi pueblo tiene, sobre todo, una historia clavada entre hambre, hembra, hombre y pueblo. Por eso canto. Mi pueblo parece una foto que quedó olvidada en algún lugar del mágico cajón de fotografiar de don Antolín. Mi pueblo se llama Somoto y nunca es el mismo, aunque nunca es otro. Tanico, Cutute, Chimbaco y Camote son nombres que nunca se olvidan. Y Alberto Carazo rodeado en la esquina contando su afanosa vida. Un loco, un dentista, un barbero, un pintor, un buen montador y un comunista. Entonces es aquí en Costa Rica donde nacen mis primeros poemas y primeras canciones sociales. Pero antes de eso, yo canté con los Rufos. Fue gracias a ellos que yo puedo decir que decidí por hacer música, por ser músico. Primero de la calle, ¿no? Y después del estudio de grabación. Y eso me dio una experiencia increíble en este país. Porque ya no era un estudiante, ya no era un turista, sino era alguien integrado en esta sociedad. Fue así que empecé a escribir mis primeras canciones, desarrollamos el movimiento de la nueva canción costarricense, entrañables amigos, no quiero mencionar porque se quedarían muchos por fuera. Es una historia muy intensa. Algún día vamos a hacer un concierto también quisiera, aunque algunos de estos amigos desgraciadamente se han marchado y, como dice Ernesto Cardenal, se han convertido en polvo de estrellas. Pero bueno, la música se empezó a desarrollar en mi vida, en este país, donde escribí mis primeras canciones como Hilachas de Sol, 1 de enero, mis primeros discos, que siempre estuvieron vinculados absolutamente a todo mi pasado, a todo lo que yo quería ser como joven, la rebeldía a través del arte, la cultura, y no solamente la poesía, y no solamente la canción, y no solamente la música, y no solamente la guitarra, sino escribir cuentos y en el futuro
iba a venir de alguno de los cerros, de alguno de las casas coloniales. Alguien me iba a decir, aquí estoy también como pintura, como arte plástica, como trazo, porque soy parte de tu identidad. Mi pueblo es un charquito de tejas con ojos de cierto buis que tiene los pies de barro y el corazón de maíz. Mi pueblo es un cuento de camino que tiene en su calle real 4 pianos de la Sarmijo y un pariente de Ocotal. Mi pueblo no está tan lejos y por vereda se van. Pegadito a la frontera de Honduras lo encontrarán. A la orilla del Michihuiste, debajo de un jicaral, bailando una mazurquita que hizo Mundo Sandoval. Mi pueblo es un charquito de tejas con ojos de cierto whis, que tiene los pies de barro y el corazón de maíz. En mi familia, pues, no solamente hay músicos, le dije, hay poetas, escritores, hay pintores, dibujantes, y mis hermanos Armando y Chico Luis son ambos pintores y dibujantes desde hace muchísimos años. Yo recuerdo que cuando era niño y joven en el colegio, una de las notas que siempre me sacaba 100 era en el dibujo, de tal manera que tenía escondido ese talento, ese pequeño talento, esa pequeña inclinación, porque la música llenó toda mi vida, ocupó todo el espacio de mi vida. Entonces, igual que con la poesía, la pintura llegó a mí a través de mi familia también, y en realidad hace poco, apenas hace unos 20 años, por una situación muy particular de una enfermedad que me impedía precisamente cantar, hacer música y salir de hacer conciertos y este tipo de cosas, que dije como terapia voy a empezar a dibujar. Y dibujando dije, voy a ponerle colores a esto. Yo tengo una colección de máscaras en Nicaragua como de, no sé, como unas 50, 60 máscaras. Máscaras de África originales, máscaras de Japón, de Asia, y máscaras de América Latina, muchas de México, de Guatemala y por supuesto de Costa Rica, de Nicaragua y de Centroamérica. Entonces empecé a reproducir esas máscaras. Y cuando empecé a reproducir esas máscaras y se las enseñé primero a mi familia y mis hermanos, Chico Luis y Armando, me dijeron, no fregué, ¿y por qué no? ¿Por qué no te metes en esa onda del dibujo?
No, hombre, le digo yo, pues, esto lo hago por una terapia. No, me dice, ahí estás haciendo cosas interesantes. Y yo agarré la vara, como se dice en Nicaragua, y empecé a dibujar. 20 años. En estos 20 años yo he desarrollado lo que fue una inquietud, una terapia, una inquietud, como un compromiso también, igual que hice con la poesía, con el cuento o la escritura, la literatura, o, por supuesto, la música y la canción. Entonces empecé a hacer dibujos que tenían que ver, es lo mismo, con mis ancestros, con mi identidad, con Nicaragua, con América Latina, con la africanidad, con esta mixtura, con este mestizaje también en los colores. Y de repente empiezo a hacer solamente cosas en blanco y negro. Y la gente me dice, ¿por qué no haces una exposición? ¿Por qué no expones? Y le digo, no estoy preparado para eso. Me costó mucho también cantar mis primeras canciones. Así que exponer mis primeros dibujos, lo que hice fue mandarlos a páginas web de arte y cultura. Y así como empecé a mandar mis primeros poemas, inclusive epigramas y haikus, que es un atrevimiento, a los suplementos culturales de los periódicos que había en Nicaragua y en Centroamérica. Así perdí el miedo. Yo dije, no, definitivamente yo soy un creador y todo lo hago con un enorme respeto, con una forma de expresarme, que es lo mismo si es un trazo de color o es una palabra o es una nota musical, un acorde, o es la escritura, una metáfora, o es simplemente una forma de contar un relato, como lo hago oralmente. Entonces todo eso para mí es lo mismo, es la creación a partir de una identidad muy fuerte que yo siento que tengo y que quiero heredar, porque todo esto que hago, lo hago con un gran amor y por supuesto, cuando esto se hace de esto una profesión y uno puede vivir de esto, yo digo, yo vivo para cantar y canto para vivir. Entonces, de la misma manera, pinto para vivir y vivo para pintar. Es lo mismo. No encuentro absolutamente ninguna contradicción en esto. Y yo te digo, es muy tarde para echarme para atrás. De tal manera que aquí estoy haciendo música, poesía, dibujo, pintura y sobre todo expresando la vida, la esperanza. La música es el bálsamo para el alma y un pétalo de miel para el dolor. La música es vacuna contra el miedo que azota sin piedad nuestra razón. La música es abrazo en las tinieblas que cura cabanga y desamor. Contagia la tristeza de alegría y siembra de luceros mi canción. La música es pasión y rebeldía y duerme siempre lejos del poder. Y cuando se desvela noche y día, comprende que el amor es su deber. ¿Qué sería del mundo sin la música?, pregunta el clarinero al picaflor. Y el viento que viene de los cerros me canta su tonada en sol mayor. Hacer una canción no es cosa fácil. No es suficiente estar en días de celo. El alma nunca acepta canciones por encargo. Las musas no comercian con sus sueños. En la boca del deseo y la pasión se desnuda una guitarra sin gozar. Entre historia de canciones trasnochadas
donde lloran las miserias, las desdichas y los sueños marchitados, que ha dejado en sus labios el amor. Cuando un músico nos canta con el alma, en cada cuerda y en el surco de su voz, se despiertan los fantasmas si lo duermes, que habitan el rincón más febril del corazón. Y me pregunto yo, ¿qué tiene la música? Que todo lo puede. ¿Qué tiene la música? Que mueve pasiones. ¿Qué tiene la música? Que borra fronteras. Y con su aliento de poesía cicatriza los rencores de la guerra. ¿Qué tiene la música? Que siempre florece. ¿Qué tiene la música? Que mueve montaña. Que tiene la música? Que cada mañana se nutre de vida, la desesperanza. La música nos hace más humanos. La música tiende puentes, derriba fronteras y muros. Entre espejos, lentejuelas y caricia de león, y un paisaje de botellas y cortinas de bambú, un bolero desde el alma de una herida me conmueve cuando evoca los amores que naufragan en el fondo de una copa de licor. Y me pregunto yo, ¿qué tiene la música? Que todo lo puede. ¿Qué tiene la música? Que mueve pasiones. ¿Qué tiene la música? Que borra fronteras. Y con su aliento de poesía cicatriza los rencores de la guerra. ¿Qué tiene la música? Que siempre florece. ¿Qué tiene la música? Que mueve montañas. Que tiene la música? Que cada mañana se nutre de vida, la desesperas. Y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. Y deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. Sus chavalos cuidan carro, venden agua, nada comen, huelen pegar y deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. Olorosa a tabaco y a ron, en un cuarto de una cuartería, llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora.